Bienvenidos a Gurú del Talento, el espacio número 1 donde tú, HR, encuentras inspiración, encuentras momentum, encuentras justo lo que hacía falta para accionar. ¿Y cómo lo hacemos? Con historias inspiradoras, historias que te hacen cambiar tu visión, ya sea si eres talento libre, estás buscando cambiar tu carrera o hacer un giro interesante, o por qué no, estás pensando en emprender. Y el día de hoy es un día muy especial para mí, porque bueno, tomó varios meses estar aquí, años por así decirlo, y tengo un pequeño intro que le quiero pedir a mi invitado con mucho respeto que le escribí, porque no es un invitado más, sino alguien que me inspiró muchísimo a todo lo que he hecho en mi carrera. Entonces, si me lo permite, Guillermo. Gracias, adelante. Sí. Ok, bueno, les quiero presentar a Guillermo Melín. Y antes de hablar de todos sus logros y experiencia, quiero platicarles que para Guillermo generar impacto ha sido el motor de Guillermo. Inspira un líder a la vez y crea mediante el pensamiento crítico alternativas disruptivas en talent management. Su sonrisa empática te dice que todo está bien, porque siempre hay una estrategia detrás. Siempre sabes que Guillermo está presente. Su personalidad no se olvida y su huella sigue reconocida. ¿Cómo estás, Guillermo? Ay, gracias, Jenny. No, qué detalle, muchas gracias. Inmerecido, realmente todo lo que hago lo hago de corazón. Y bueno, fue un gusto siempre haber trabajado contigo y bueno, estar aquí ahora en este espacio. Gracias por invitarme. Y déjame les platico a todos los que nos escuchan porque yo era una pequeña, muy pequeña, no tan pequeña pues, pero cuando conocí a Guillermo, que fue mi jefe, tengo el honor de decir eso, no tenía ni idea lo que era HR. Yo venía de cierto lugar donde las cosas eran de cierta forma y pensé que sí era. Y él me abrió toda una puerta de posibilidades, tanto que quiero platicarles un poquito más de él, pero yo sé que lo van a conocer con sus palabras. Él tiene más de 20 años de experiencia en diferentes giros. Él es un ejecutivo multicultural que se ha especializado en recursos humanos, pero ¿cómo lo hace un líder a la vez? Como les platiqué en el inicio. Además, ha creado estrategias desde crear desde cero el departamento hasta operar diferentes estrategias en diferentes países. Sus áreas de expertise es experiencia del colaborador, inclusión en diversidad, cambio organizacional, liderazgo, comunicación interna y responsabilidad social. Es una muestra. Pero quiero preguntarte, Guillermo, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo llegaste a HR? ¿Será que fue amor a primera vista o fue algo que no te lo esperabas? Yo creo que fue amor a segunda vista. Yo estudié administración de empresas. Tú sabes que en la administración de empresas, más en el tech, el enfoque al principio pues es muy técnico, muy enfoque a temas de contabilidad, operaciones, estadísticas, todas estas cuestiones. Cuando llego a la segunda mitad de la carrera, yo creo que a la última etapa de la carrera, me empiezo a topar con estos tópicos relacionados con recursos humanos, relacionados con liderazgo. Tuve un maestro bien interesante, me acuerdo muy bien de él, David Rendón. Él estaba muy metido en estos temas de liderazgo. Un día me invitó a hablar fue inteligencia emocional, iba surgiendo, iba naciendo en aquel entonces, en los 90s, inteligencia emocional, pero también me invitó a hablar de las biografías de algunos líderes importantes. Entonces yo empecé a leer, me empecé a documentar acerca de esto y dije, wow, esto es interesantísimo. El acompañamiento que los grandes líderes han tenido en la historia con la gente con la que trabajan. Entonces cuando yo salgo de la carrera, ¿qué es lo primero que hago? Pues digo, estudié administración, voy a trabajar como administrador, y entré a trabajar en una pequeña empresa en mi natal. Bueno, yo nací en Monterrey, pero me crié en Mazatlán. Una pequeñita empresa como administrador, precisamente. Y bueno, me gustó trabajar con la gente, se me hizo fácil. Pero después vino esta etapa, cuando me invitaron a trabajar a Volkswagen de México, como asesor de procesos y desarrollo de personal, se llamaba la posición. Era un representante de la marca ante ciertas concesionarias, y me dedicaba a dar entrenamientos en habilidades suaves, ¿no? En soft skills,
y aparte un poco de consultoría, un poco de coaching, y después me metí mucho en la parte de calidad, ¿no? Certificaciones en calidad. Entonces ahí fue donde dije, wow, o sea, aquí hay un mundo de posibilidades en la parte de entrenamiento. Siempre me gustó hablar en público. Desde, te digo, la última parte de la carrera que este maestro me invitó a dar un par de pláticas, se me facilitó y dije, wow, o sea, este es un mundo interesante. Empecé a recibir certificaciones, entrenarme para dar cursos, train the trainers y todas estas cuestiones. Y ahí, ¡pum!, ahí tuve el impacto. Después trabajé un par de años en Volkswagen en Puebla. Vino la crisis derivada del 9/11, del tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Hubo una contracción en el mercado y pues hubo un layoff muy importante en Volkswagen y yo salí de la compañía. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y decidí, precisamente por lo que había trabajado en Volkswagen, en el tema de recursos humanos, algo de reclutamiento ejecutivo, mucho en la parte soft, en la parte de desarrollo organizacional, decidí irme a estudiar una maestría en dirección de recursos humanos en España. Y ahí pues esto voló mi mente en ese sentido, ¿no? Y ahí fue cuando dije, esto realmente es lo mío, ¿no? Oye, y Guillermo, específicamente la parte de talentos, dime. Voy a interrumpirte porque aparte conozco la historia. Creo que estoy abusando aquí y tú me la estás contando, pero es que en ese momento pudiste haber sido, quizás irte por dirección general, algo más administrativo, porque en ese momento todavía no hablábamos de lo que es ser un intrapreneur, pero tal cual yo te veo así. El hecho de que desde muy chiquito tuviste la vena emprendedora y el negocio, el administrar tu dinero, etcétera, pudiste fácilmente ver algo más general. En la parte de talento, ¿qué encontraste? Que a lo mejor dijiste, aquí es lo mío, siendo que el campo podía haber sido cualquiera. Tuvo que ver con ese contacto con la gente. Yo creo que puedes generar cambios de muchas maneras, ¿no? Pero esta parte de entrar en el mundo corporativo, del entrar a conocer estas grandes organizaciones, generar cambios importantes en las organizaciones, de entender los procesos, aprender de las grandes organizaciones para después implementar, eso fue lo que a mí me llevó, ¿no? O sea, más allá de, sí, hice emprendimientos cuando estaba muy chico y trabajé en estas empresas muy pequeñitas que me dieron cierta experiencia, pero siempre tuve, yo creo que ese gusanito, esa meta en la mente de trabajar en empresas transnacionales, ¿no? Para realmente ver cómo se movía la organización a través de la gente. Era bien interesante, ¿no? Desde los casos que veíamos en la universidad, eso me movió y yo creo que ese fue una de las causas por cual me decidí por este tema, ¿no? Regresas a España y ¿qué pasa? Regreso a España. Bueno, cuando regreso de España. En España precisamente tuve una experiencia bien interesante. Una profesora me invitó a trabajar en su empresa y era una consultoría boutique. Me invitó a trabajar en un proceso de transformación organizacional. Y eso me abrió fue otro hito en mi carrera, en donde dije, wow, existe esta parte de transformación. O sea, recursos humanos no solo es esto, no solo es ser un área transaccional que se dedica a hacer trámites o transacciones en una organización, sino que es un área, pues, que trabaja en recursos humanos, es un área que ve toda la organización como un todo realmente y ofrece soluciones para mover a la organización de punto A a punto Z. Y eso fue lo que hice. Cambiamos a una organización familiar, le dimos estructura para convertirla en una organización totalmente institucionalizada. A pesar de que la familia seguía trabajando ahí, seguía operándola, ellos buscaban tener ese profesionalismo que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a España, precisamente regreso, voy a Monterrey y me toca un proyecto similar. Entonces ahí fue ahí tuve mi primer contacto con los líderes de la organización, ahí entendí los estilos de liderazgo, ahí empecé a mover estilos, a trabajar y a desarrollar en líderes y ver cómo al desarrollar, y yo creo que esto vamos a platicarlo más adelante, al entablar una química y una complicidad con estos líderes, con la parte de recursos humanos, lograba un impacto inimaginable en una organización, ¿no? Entonces, yo siento que el ejecutivo de recursos humanos y el ejecutivo de talento es un pegamento para la organización y tiene que verse así para lograr realmente desarrollar a los líderes y desarrollar en los líderes esa necesidad
de que ellos quieran realmente desarrollar a otros líderes para crecer. Es bien interesante. Entonces, eso sucedió. Es esta frase de un líder se mide por cuántos líderes desarrolla, hace. Y yo lo veía contigo, y déjame decirle que no fue fácil tenerlo como jefe, porque me empujaba totalmente mi zona de confort, a hacer las cosas. No fue fácil, pero justamente hizo esto que me quiero comer al mundo. Había veces que con muchas dudas, pero o sea, es la parte que ahorita escribí de ti, cómo siempre había una estrategia detrás, o sea, no había complicación que no sabías llevar a cabo, porque siempre era como la estrategia de liderazgo que hay detrás y cómo voy a empoderarlo y cómo voy a desarrollarlo y que ellos lo hagan. Y quizás eso, y es mucho de lo que hacemos aquí en este podcast, Guillermo, es cómo HR se empodera para empoderar a otros, en lugar de que sea el clásico rol de administrador de personal. Exacto. Y uno de los puntos importantes ahora que tocas el punto en el que es que yo te empujaba mucho con los líderes, una de las partes muy importantes, y es lo que te decía hace ratito, ¿no? De un líder y un líder de talento, es conocer muy bien a sus pares, conocer muy bien a sus clientes internos, ¿no? En la medida que tú los conoces, pues tú puedes llevar ese juego estratégico a la organización y puedes trabajar con tus equipos precisamente para lograr esos impactos, ¿no? O sea, yo sé que estábamos pensando tú y yo en la misma persona, en una persona que estaba del otro lado de la oficina, un tipo con muchísima experiencia, pero con un estilo muy de antes. Y decía, bueno, yo lo conozco, yo sé cómo actuar o cómo impactar con esta persona, pero necesito que las personas que trabajan conmigo en mi equipo, en este caso tú, entienda y conozca a esa persona de la misma manera en la que yo lo conozco, para que realmente pueda ofrecerle las soluciones que nosotros requerimos como equipo, ¿no? Entonces tú me decías, oye, es que no me acuerdo muy bien, es que no me hizo caso, es que tal, y yo te decía, me hacías unas preguntas, yo hacía algunas preguntas, en conjunto llegábamos más o menos a un acuerdo tú y yo de cómo podías tú volver a enfrentarlo, y tú decías, yo desde ¿quieres ir o voy yo? ¿Te acuerdas? Sí. Y dices, no, yo voy, y ya llegabas toda golpeada, ya vine, ya más o menos. Y a otro tercer round, y así es como crecemos. Yo creo que así es como crecemos todos, ¿no? O sea, esto lo extrapolas al deporte, lo extrapolas a muchísimas cosas, que es igual, es la práctica. Ahora que estoy volviendo al mundo del coaching, precisamente lo veo en eso, ¿no? Mis primeras sesiones pues eran muy atropelladas. Ahora ya trabajo desde un poco más desde la experiencia. Cuando empecé en mi primera sesión hace unos meses, realmente trabajaba en el hacer. Ya sabes que en el coaching se trabaja más en el ser de las personas, ¿no? Y ahora realmente, y ya lo veo con mi coach siempre me decía, el tema que traes al principio nunca es el tema, ¿no? El tema no es el tema, el tema realmente acaba siendo otra cosa, ¿no? Y eso no se gana, eso no se obtiene sino con la experiencia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eso, realmente, dejar que nuestros equipos hagan para que desarrollen esas habilidades en la medida que yo desarrollo a mi colaborador. Entonces mi colaborador va a empezar a hacer cosas que yo hago, y a mí me va a permitir hacer cosas que hace mi jefe, y pues jalamos la cadena de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, eso para mí es primordial. Tan hermoso. La realidad a veces no lo es. Pero bueno, Guillermo, después de esto, sé que tu carrera ha sido confeccionada, no sé si fue fortuito o realmente tú lo confeccionaste así y ahora esto, porque en las compañías más importantes, ¿cómo fue el tener estos retos, estos puestos, insisto, retos que a lo mejor sonaban bien complicados cuando te los platicaban en empresas tan importantes? Fue, digamos que mi meta, yo siempre me he trazado metas más o menos a 5 años. Y afortunadamente las he logrado. Entonces yo he dicho, bueno, en estos 5 años yo tengo que lograr A, B, C y D. En mi carrera, principalmente en mi carrera, de manera personal, eso sí era más fortuito, ¿no? Pero bueno, ya ahorita ya se arregló todo. Pero de manera profesional, yo desde muy chico tuve una visión y siempre dije, bueno, la mejor manera, y eso lo vi también en un entrenamiento que desarrollé cuando estuvimos en Fractal, precisamente, cuando desarrollamos aquel programa de líderes, ¿te acuerdas? Sí. Con uno de los instructores que decía, bueno, una de las claves de la motivación de una persona es saber realmente a dónde vas.
O sea, cuando tú como persona te pones tus propias metas y dices, bueno, yo sé que voy para allá, es más fácil que te muevas y que crees a raíz de esa meta. Igual como líder, ¿no? Como líder les tienes que dar esas metas a tus colaboradores para sobre esas metas poder empujar. ¿Por qué? Porque ellos ya van a saber, no importa cuánto empujes, y lo digo de una manera positiva y proactiva, no importa cuánto empujes, si el fin o la meta está clara, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben, o ellas saben, hacia dónde van a ir caminando y cómo van a ir caminando. Van a tropezar, se van a golpear, se van a tener logros, van a tener fracasos, sí, pero la meta ahí está, ¿no? Y la meta se tiene que cumplir. Entonces eso ha sido durante mi carrera, ¿no? Entonces, algunas decisiones fueron fortuitas, como te dije en el primer ejemplo de la primera empresa en la que estuve transnacional, pues salí por un problema mundial que tuvo que ver con el tema de terrorismo y los mercados se contrayeron, pero ahí yo quería estudiar una maestría, entonces yo decidí, entonces eso fue planeado, estudiar la maestría. Fortuitamente encontré a esta maestra que me abrió los ojos, todo un panorama de posibilidades ante este cambio. Después fui a Monterrey y pues obviamente cuando buscas trabajo pues no sabes en cuál o cuál, pero más o menos sabes qué retos quieres, entonces busqué esos retos, ¿no? Tuve algunos aprendizajes, algunos tropiezos en el camino, entendí qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Precisamente me topé en una de las empresas en las que tuve donde dije, bueno, me están haciendo esta propuesta, me cambié a esta empresa y fue un no fit entre el estilo de la empresa y yo, y el estilo de los ejecutivos de ese momento de la empresa, ¿no? Y se vale. Entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero para mí de aquí en adelante? Bueno, cuando yo tengo una entrevista o cuando me inviten a trabajar algún proyecto de alguna empresa, se tienen que cumplir estas características que yo necesito para poder generar el mayor impacto y para tener el mayor éxito en la organización. De hecho, una de las preguntas que les hago y de las preguntas finales que les hago a los que me entrevistan, principalmente al que va a ser mi jefe o algún ejecutivo mayor, le digo, bueno, para ti, ¿cuáles son los factores claves de éxito de esta persona? ¿Qué tiene que hacer esta persona desde tu punto de vista para tener éxito? Ahí empiezo a gerenciar o a liderear a mi jefe. Sí. Lo digo de una manera muy proactiva y con respeto. O sea, ¿por qué? Porque ahí seteas y ajustas muy bien las expectativas de los dos. Entonces tú dices, bueno, ok, yo ya sé qué es lo que espera. Entonces yo ya sé qué le puedo ofrecer y sé que le puedo ofrecer aún más de lo que espera. Entonces ahí empieza ese juego de la venta, ¿no? Entonces eso ahí es lo que no lo hace fortuito, ¿no? Entonces las empresas vienen, pero los proyectos que busco tienen que tener estas características realmente para que yo busque, ¿no? O sea, desde uno a veces, y hoy, como lo hemos platicado con otras personas, pues ahí hemos pasado por un momento de crisis, por la pandemia, etcétera, y mucha gente que está desesperada, que se le acaban los ahorros, que se quedó sin trabajo, otras que tienen la fortuna de tener un backup, etcétera, y poder darse el lujo de esperar a tener esa opción, ¿no? Bueno, a veces tienes que tomar decisiones y engancharte, pero siempre buscando que las empresas a las que vayas o los proyectos a los que vayas sean consistentes con tus metas y tus valores, ¿no? Entonces, en mi carrera ha estado alineado a eso en el 90% de los casos, ¿no? Hiciste acordar esta frase de a grandes expectativas, grandes desilusiones. Con este ejemplo que das del jefe, las expectativas que nos generamos desde que conocimos a alguien a lo mejor y nos enamoramos, ¿no? De seguro me va a traer flores cada semana, o de seguro me va a dar un aumento cada 3 meses. Si no se habla, si no se alinea, normalmente la desilusión es muy grande y es tan sencillo como hablarlo. Exacto. O sea, y desde el principio tienes que dejar muy claro, porque al final tú lo sabes más que nadie, ¿no? Porque tu background viene de atracción de talento. Uh-huh. Y sabes que pues al principio cuando tú traes a alguien a una empresa, pues lo estás enamorando, ¿verdad? Y muchas veces, y yo también te estoy vendiendo un montón de cosas, ¿no? Sí. O sea, la cuestión es ser honesto y hacer las preguntas correctas para realmente setear. Hoy afortunadamente existen muchas herramientas como Glassdoor, LinkedIn, que rankean a las empresas y tú ya más o menos te das cuenta y un montón de comentarios acerca de las mismas, ya sabes a dónde vas, ¿no? Pero antes no existía esto, antes era un salto de fe, ¿no? Un leap of faith que le dicen los americanos. Pero eso es, ¿no? O sea, al final del día
las empresas son frías, ¿no? Y lo que hace a las empresas o lo que hace bueno a las empresas es el contacto y el manejo adecuado de las expectativas. Perfecto. Guillermo, has estado en empresas México, Estados Unidos, otros países. ¿Cuál ha sido el mayor reto en liderar entornos multiculturales, en donde también la exigencia es diferente en lo que puedas encontrar en una cultura mexicana, latina, a comparación de otros países? ¿Cuál ha sido ese mayor reto al tener esta experiencia que tú tienes? Pues el manejo de expectativas, bueno, yo te puedo decir que ahora mi último rol como responsable de recursos humanos para toda el área de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, tuvo un componente muy interesante, y precisamente yo me hice esa pregunta muchas veces: ¿cuáles son realmente las diferencias que existen y las complejidades que existen? Y te puedo decir que no son muchas, O sea, la clave está en entender, y hoy hay también cientos o decenas de herramientas que te permiten entender a las culturas, ¿no? Entendiendo las diferencias y entendiendo las similitudes que existen en las culturas, tú puedes hacer que todo fluya, ¿no? Hoy ya no se vale decir: hoy es que voy a trabajar con uno como mexicano, es que voy a trabajar con americanos, y los americanos son A, B o C. Los americanos sí tienen estilos de trabajo distintos, son enfocados a resultados, no se van por las ramas, a lo mejor como el latino, que busca un poco más de caminos, es más directo. El americano, contrario a lo que se piensa cuando uno está en México, es una persona muy enfocada a su casa y muy enfocada a la familia. A pesar de que trabajan mucho y que piden muchos resultados, tú dices: ay, el americano sale a las 5 de la tarde y tira la pluma y se va. No, es que se va a su casa al segundo turno. O sea, la realidad del promedio del norteamericano es: llega a su casa a ayudar a la familia, llega a su casa a hacer el jardín, llega a su casa a hacer otras cosas. O sea, realmente es totalmente distinto a la realidad que se tiene en México, en otras partes de Latinoamérica, donde los servicios son muy baratos. Aquí no, aquí los servicios son carísimos. Por lo tanto, por eso esto simpático que tienen los americanos, que dicen: no, es que acumulan demasiadas cosas en sus garages. Acumulan muchas cosas porque usan muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente son personas que se mantienen muy ocupadas, tienen una conciencia muy importante de la comunidad, de su comunidad. Entonces, para no hacer este cuento largo, es realmente, para mí fue un reto bien interesante, este reto, a tratar de homologar. Pero lo que yo hice fue hacer una especie de abstracción, ¿no? O sea, hacerme un paso atrás y decir: a ver, ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las grandes diferencias? Y empezar a encontrar las concordancias en todo esto para que fluyera el trabajo. Y te das cuenta que la gente lo que quiere es lo mismo, ¿no? La gente lo que quiere es saber claro lo que la organización quiere de ellos, sentir que una organización los respalda, tener ese sentido de organización, porque a veces tú trabajas en una organización que tiene plantas, que tiene sucursales, que tiene tiendas, que tiene gente trabajando desde su casa, y realmente no hay una consistencia en la experiencia que vive cada uno de sus colaboradores. O sea, y que está en el corporativo, muy padre, tiene mesita de billar para irse, o maquinitas para irse a jugar en el break, o tiene cafetería, o tiene pots de siesta, donde se duermen siestas y descansan. Pero ¿qué tal el que está en una planta en medio del Midwest, o en una planta en medio de entre Jalisco y Michoacán? Y dices: bueno, ¿y estos qué van a hacer? Entonces tú tienes que crear y tienes que hacer que estas personas sientan que tienen una maquinaria detrás de ellos de respaldo. Y muchas veces esa maquinaria viene a través del líder. Entonces la responsabilidad del líder, esté presente o esté fuera, es hacer que su colaborador sienta que forma parte de un todo, no solamente de una cosita, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vi que necesitaba la gente. Entonces las diferencias las matas de esa manera. Igual cuando he tenido oportunidad de trabajar con gente de Asia, con chinos o con coreanos o con japoneses, que te dicen: uy, son culturas muy enfocadas, que son A, B o C, y tú dices: tienen exactamente las mismas necesidades, tienen culturas de trabajo, tienen éticas de trabajo, tienen maneras de ser, pero cuando tú logras entender, conectar, hablar, logras conectar al final del día, ¿no?
O sea, en ese sentido a mí no se me ha hecho complicado. Entonces la cuestión es esa, ¿no? Lo mismo me pasó cuando me fui a España, ¿no? Cuando vas a España, llego y mexicanos que tenían ahí viviendo 2, 3 años me dicen, uy, cuidado, los españoles son muy gritones, son muy agresivos. Y les digo, no, es que no son agresivos, es que son como son. No puedes medir a las otras culturas con tu bias, o sea, con tu sesgo como mexicano o como otro país, porque son totalmente distintos. Entonces, cuando los empiezas a medir de acuerdo a tus creencias y a tus filtros, pues vas a tener un problema, ¿verdad? Pero cuando te abstraes un poco y dices, a ver, ¿cuáles son realmente las diferencias? Te das cuenta que son muy ricas y te das cuenta que hay más similitudes de las que crees, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Entonces la gente lo que busca es eso, la gente lo que busca es ser reconocida, sentirse parte de una cuestión mayor, sentirse valoradas, ¿no? Y sentirse retadas. Entonces eso para mí es lo básico, más que sentirme retado. Yo creo que todos mis trabajos han sido retos importantes, pero este ha sido padre en la medida que me ha permitido entender y conocer más esas 3 culturas, ¿no? Qué interesante, porque tienes toda la razón. Estamos tan acostumbrados a ver nuestras diferencias o los gaps o por dónde le damos en lugar de fortalezas y administrar por fortalezas, como Gallup lo decía en algún momento. Y eso me llevaba a mi siguiente pregunta. Y aquí quiero representar a mucho de la comunidad que tenemos en Gurú del Talento, de HRs que a veces se sienten abrumados con las cosas que tienen que hacer, o cuál es al haber tantas opciones o escuelas de liderazgo o corrientes de liderazgo, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál tendría que ser mi acercamiento al liderazgo? Y lo platico con casos que me llegan en la comunidad de voy a lanzar otra vez un programa de liderazgo, pero la última vez no funcionó, o ahora tengo este problema y ¿qué hago? Y eso es como el pulso que estoy notando en muchos directores y HR managers que todavía no encuentran el sentido fino de desarrollar el liderazgo. Sí, por lo menos lo que yo he hecho y lo que yo entiendo para lograr un buen programa de liderazgo es buscar, y perdón los anglicismos, ¿no? Pero buscar esas low hanging fruits, estas frutas que tienen los árboles que tú las agarras luego. ¿Cómo consigues esas low hanging fruits? Las consigues, hay muchas herramientas, ¿no? Las consigues con la encuesta de clima, la encuesta de engagement, por ejemplo. La gente te dice qué es lo que está sucediendo. Haciendo reuniones con las personas, los desayunos que organizábamos, ¿te acuerdas? Con la dirección y con las personas. Pero puedes hacer town hall meetings, puedes hacer un montón de cosas y entrevistar a la gente a uno, como tú quieras. Pueden ser muchas maneras, ¿no? Pero sacar información y realmente tomar una lista, hacer tus paretos y decir, bueno, ¿qué es lo que más se repite? ¿Cuál es el principal problema? A lo mejor no tienes que hacer un gran programa como el programa de liderazgo de tal o cual empresa, o tienes que mandar a la gente a Harvard a estudiar un programa o acabarte tu presupuesto. O acabarte tu presupuesto. O sea, a lo mejor realmente lo que necesita la gente es que tengas reuniones cada mes con ellos. O sea, puede ser tan simple como eso, o puede ser, depende el stage, la etapa en la que esté tu organización. Puede ser una etapa muy básica, donde vienen es una empresa que van haciendo, o o puede ser tan compleja como una empresa que ha pasado por una fusión o una adquisición, mergers and acquisitions, etcétera. Eso me pasó a mí hace 5 o 6 años. Veníamos de ahí y realmente el primer paso que yo tuve que hacer para homologación de liderazgo y para homologación de expectativas, pues fue reunir a los líderes, ¿verdad? Fue hablar con el director general, que era mi jefe en aquel entonces, y en conjuntos, con él y yo y otros directivos, pues formalizar una estrategia en presentación de alineación para todos, y decir, estas son las expectativas de la organización. Así es como nos vamos a alinear de aquí hacia adelante. Esto es lo que vamos a hacer. Como paso número 1, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Después, como recursos humanos, a mí me tocó crear, en base a toda esta información que recabé, una estrategia que estaba enfocada en 3 pilares, principalmente comunicaciones, desarrollo de líderes, que empezó con esa alineación, y el tercero fue compensaciones y beneficios, pero relacionado con otras cosas, ¿no? Entonces, el desarrollo de líderes y la comunicación iban muy de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tus líderes les tienes que estar enviando una comunicación continua acerca de lo que está sucediendo en la organización, para que ellos tengan herramientas para poder hablar con sus gente, ¿no? Entonces,
El primer paso fue la alineación, el segundo paso fue abrir un poco los canales de discusión acerca de las herramientas con las que ellos pueden contar para poder hablar con su gente. Y algo que he identificado, y ya no sé si lo hemos platicado alguna vez, es que a la gente, a los líderes les da mucho miedo o tienen cierta reticencia a hablar con su gente de temas complicados. Bueno, hablar de temas fáciles o estas son las metas y tal. Pero el líder promedio tiene miedo de hablar, de preguntar, de entablar esas conversaciones con sus colaboradores, ya sean buenas o malas, para evitar las dos grandes sorpresas que puede tener un colaborador en la empresa, siempre lo digo, ¿no? Una de las grandes sorpresas es cuando te promueven y la otra cuando te despiden, ¿no? O sea, eso no es tan simple, Giovanni. O sea, esos dos grandes procesos son responsabilidades totales del líder. Cuando me promueves, quiere decir que sistemáticamente yo fui cumpliendo con mis objetivos, con mis metas, con trabajos, con tareas, y tu jefe me fuiste dando retroalimentación, me fuiste dando más juego en la organización, me fuiste involucrando en más proyectos, yo me fui involucrando en más proyectos, y el crecimiento fue natural y no fue una sorpresa. Y cuando me despides, igual. Cuando viene un mal performance, yo lo mínimo que esperaría es retroalimentación, que tú me hablaras, oye, ¿cómo estás? Empezando con, ¿está bien la familia? ¿Estás bien en casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te ayudo? La segunda es, oye, pues no se han cumplido las metas, los objetivos, vamos a hacer un plan de acción. La tercera es, oye, no se cumplieron, vamos a hacer un plan de mejora a corto plazo. Y, oye, no se cumplió, pues con la pena vamos a tener que tomar una decisión popular. Pues ya pasó, con eso ya pasaron algunos meses y la otra persona va a decir, bueno, pues sí, no hay para dónde hacerme, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces, esas son las claves. O sea, la clave es entender y conocer a tu público en el momento, hacer un diagnóstico. Muchas veces nos da flojera como recursos humanos o no sabemos hacer un diagnóstico. Entonces, la cuestión es buscar esas herramientas, platicar con los líderes, incluso ser una empresa pequeñita, oye, me voy a platicar con el gerente general, o ser una oficina regional, me voy a platicar con el gerente de ventas, con el director de la planta, con lo que sea, saber cuáles son sus expectativas en cuanto al tema de líderes. Y si no las tienen, pues crearlas, llegar con una propuesta, decir, oye, mira, he identificado, platiqué con la gente y los líderes son gritones. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar para que no? Esto es un ejemplo exagerado, ¿no? Que a veces no lo es. Entonces tenemos que hacer un plan para que ellos alineen y modulen su estilo de comunicarse con la gente, ¿no? Entonces ya vienen las herramientas como vamos a dar un coaching vamos a dar un entrenamiento de coaching para no coaches. Ese me gusta mucho. Donde les damos las herramientas para que aprendan a hacer preguntas. Pero desde la pregunta, desde buenos días, ¿cómo estás? Esa es una pregunta poderosa e importante que le dice a tu colaborador que estás pendiente, porque cuando a veces saludas y de pronto pasan unos días y no saludas, ¿qué dice el colaborador? Está enojado, algo pasa. Entonces hay temas, ¿no? Entonces tienes que ser bien consistente, no todos los días vas a saludar ni andar como rey del carnaval, reina del carnaval saludando a todo el mundo, pero sí ser consistente, vas a mandar el mensaje adecuado y ya después va a fluir todo sin mayor problema. Entonces, yo ese es el no consejo, ese sería el comentario o la tarea que les dejaría a los colegas de recursos humanos, que empiecen a hablar con sus líderes, que empiecen a entender dónde están esas frutas rápido, porque aparte, al bajar esas frutas rápidas e implementar planes o programas o solucionarlas de manera rápida, eso les va a ayudar a los colegas de recursos humanos a ganar un momentum y empezar a ganar velocidad y credibilidad. Entonces, cuando tú le dices a tu jefe, oye, dame $1 millón para desarrollar un programa en Harvard, te van a decir, oye, ¿de dónde vas a sacar esa lana? ¿Verdad? Pero si tú llegas desde antes y le dices, mira, ya voy a implementar estas cuestiones, mira, ya implementamos una encuesta, ya cambiamos la percepción de la gente, ya generamos ahorros aquí y allá porque identificamos oportunidades, le llegas a tu jefe, oye, necesito una cantidad de X para... Y le dices, mira, ya ahorramos, ya generamos un proyecto de productividad, etcétera, te va a decir, oye, pues adelante, ¿verdad? Ya tienes credibilidad porque ya has cumplido. Entonces, primero, show, como decía en aquella película, show me the money, ¿no? Enseña que ya implementaste algo, genera credibilidad y en ese momento se te abren las puertas. A lo mejor no de las grandes cantidades de presupuesto, pero se te van a abrir las puertas de credibilidad y confianza por parte
tu jefe o de los directivos de la organización para que tú puedas crecer o evolucionar en los procesos de desarrollo de líderes o talento que tengas en la organización, ¿no? Es padrísimo y así son infinitas las posibilidades, ¿no? Pero empieza con eso. De verdad, estoy como en un momento muy interesante. Imagínenselo tener aquí Guillermo, que les explique en 3 patadas cómo hacer las cosas. Y a veces en la comunidad ustedes me lo platican, mucho le damos vueltas, nos conflictuamos en el momento, nos enganchamos. Comenten por aquí si les gustaría tenerlo de mentor. Yo fuertísimo. Exacto, porque eso me hiciste recordar, o sea, cómo algo que yo lo veía tan complicado, así, ¿qué es esto? Así. Lo interesante es después trasladarlo a otros lugares, y me encantaría que nos platicaras una historia que recuerdes de un líder que a lo mejor estaba en el punto A y se movió a la Z, como platicabas. Pero tú dices, un líder que haya estado en el lado oscuro y se haya pasado al lado positivo. Ajá. Ok. Uy, no sé, yo que muchos. No recuerdo hoy por hoy uno puntual, pero sí, o sea, recuerdo el ejemplo de líderes que llegaron muy escépticos, ¿no? O sea, realmente tenían estilos de gestión y de administración dependiendo de la empresa. O sea, había unos que venían de empresas familiares muy grandes donde la información, por ejemplo, era información, y que tenía la información pues era el que controlaba muchas cosas, y la creencia decía que si yo soltaba esta información pues perdía poder o tenía vulnerabilidad, ¿no? Entonces me tocó trabajar con un líder. Yo creo que trabajé más de un año con él en estos temas para realmente hacerle ver las ventajas y los beneficios que tenía el compartir esa información. Y en ese momento él empezó a desarrollar a su equipo. O sea, siempre tenía gente muy pequeñita al lado de él, y de pequeñita, te digo otra vez, todo lo que diga aquí es con todo el respeto. Digamos que no se rodeaba de profesionales o gente que lo pudiera suceder en un momento real. Yo le decía, a ver, ya tienes a tu sucesor, ¿ya me vas a correr o qué? Me decía. Y yo le decía, no, o sea, ¿qué pasa si tú mañana te sacas el melate o te sacas la lotería o te mueres? O ¿qué va a pasar? O sea, necesitas tener a alguien listo, o te promueven. Tú quieres ser director general, o tú quieres ser o te quieres ir a Estados Unidos, o te quieres ir a, no sé, ¿no? A otros lados si quieres crecer. Sí. Bueno, entonces necesito que tú desarrolles a tu gente y tengas a alguien listo y preparado con tu conocimiento para que pueda ocupar tu posición y tú puedas desarrollar. Entonces, él no lo había visto desde esa perspectiva. En ese momento dijo, caray, no lo había pensado así. Ok, dije, trabajemos en eso. Entonces, ahí estuve haciendo un poco de mentoring. Después contraté un coach profesional, pusimos un coach que lo ayudó a entender sus puntos ciegos, sus blind spots, y explotó en posibilidades el tipo. Creció, se desarrolló a su equipo, tuvo que tomar decisiones impopulares, dejar ir a gente que no hacía sentido en su organización. Desarrolló, trajo a otros y creció. Y por ahí sigue, ¿no? Y muy bien, muy contento, ¿no? Entonces son esos casos de éxito. Y por otro lado, tengo también casos de gente que no quiso, y gente que tuvo que ir de la organización por su propia voluntad también, ¿no? Que dijo, es que yo no me adapto a este nuevo estilo porque yo estoy acostumbrado a trabajar mis términos. Sí, exactamente, o a los términos de antes, ¿no? Entonces, bueno, pues también se vale, ¿no? En ese sentido, pero la cuestión es ser muy claros, ¿no? Decirles, lo que necesita la organización hoy es esto, y tenemos que alinearnos a eso, y se vale construir juntos. O sea, esto no es a veces pues, tú tienes que dictar ciertas cuestiones o ciertos caminos por estrategia, pero se vale retroalimentar, se vale que me digas, ¿no? Así es como construimos, y más como un equipo directivo, como un equipo gerencial. Entonces les dices, bueno, ¿qué harías diferente? Necesito que nos movamos, ¿no? O sea, muchos estaban dispuestos, muchos no. Los que estuvieron dispuestos pues han crecido, ¿no? Los que no, pues han crecido a lo mejor, pero en otras organizaciones. Guillermo, ahora estamos en un momento muy diferente y a lo mejor retador. Tengo que preguntar, yo digo que el dinero, el amor y el liderazgo virtual no se pueden ocultar.
porque a lo mejor en físico, pues bueno, hay como que medio vacías, pero el liderazgo virtual está o no está, no puedes. ¿Cómo poder acercarnos a este reto virtual de generar un modelo de liderazgo, de desarrollarlos y que este cuadrito en el que estamos ya en la mayor parte de los casos, sobre todo en perfiles administrativos, en empresas que ya se están quedando así, que llegue a buen término este liderazgo virtual? Es lo que te decía hace ratito, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con el manejo de las expectativas. Uh-huh. O sea, la expectativa de esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que se quede para muchos, pero también que esto evolucione, ¿no? O sea, mucha gente va a tener que volver a la oficina eventualmente, para verse de frente. Muchísima gente ya venía trabajando así desde hace años, muchísima gente, y más la gente que viajaba, o sea, tú sabes, muchísima gente que viaja, muchísima gente, principalmente la gente comercial, es gente que se la pasa en el camino, entonces esto no es nuevo para ellos. Entonces, yo creo que hoy, la gente que está detrás del cuadrito y lo que está sucediendo, pues tenemos que trabajar con ellos en el manejo de las expectativas, principalmente, ¿no? O sea, qué es lo que espera, bajar un poco la ansiedad. Se han generado también muchas reglas, muchas leyes, hay una nueva legislación en México del trabajo a distancia, etcétera, pero es para los que se van a quedar en el trabajo a distancia, ¿verdad? Y es para los que ya estaban también en el trabajo a distancia. Muchos van a volver, mucho de esto es temporal para muchas personas, ¿no? Pero estoy convencido de que el manejo de las expectativas, el mantener la comunicación abierta, el mantener las expectativas, el hablarle claro a la gente, eso hace que los líderes puedan tener un impacto en los colaboradores. Y al final del día, otra vez vuelvo a lo mismo, trazar bien las metas, que son parte de las expectativas, trazar bien los objetivos, hacia dónde vamos, qué es lo que esperamos, y caminar juntos en eso, ¿no? Digo, también al líder no le puedes transferir el 100% de la responsabilidad de lo que está sucediendo remotamente. O sea, también uno, desde la casa, pues uno tiene que buscar la vida. Yo también tengo que aprender a tener una nueva relación con mi familia. ¿Por qué? Porque allí estamos encerrados, o lo que tú quieras, ¿no? Eso no lo va a cambiar el líder, ni la empresa, ni mucho menos, ¿no? También tenemos que ser conscientes de eso. A veces, como dicen los regios, nos chiflamos o nos volamos mucho en el sentido de que, ay, y ahora la empresa, ¿qué va a hacer? Y conmigo, y yo estoy deprimido. Bueno, sí, ok, la empresa tiene que darme lineamientos, tiene que ayudarme a entender sus expectativas, qué es lo que esperan de mí, qué es lo que esperan de los resultados, hacia dónde vamos, pero yo tengo también, y yo sé que la gente lo está haciendo, o sea, no lo minimizo ni culpo a nadie, pero tiene que haber un balance también entre lo que yo hago, mis expectativas personales, solventar y resolver muchas de las situaciones que están creando por esta pandemia, que no tiene nadie la culpa, y las expectativas que realmente la empresa debe poner en mí, y las exigencias que debe poner en mí. O sea, hoy veo que muchísima gente, ya existe una queja generalizada, y lo he visto en artículos de periódicos que dicen, oye, es que ahora trabajo las 24/7. Bueno, se tienen que setear muy bien las expectativas. De decir, oye, pues yo no contesto el teléfono, digo, no a ese grado, ¿no? Porque ahí se vuelve también intransigente, pero decir, es como cuando estábamos en la oficina, ¿verdad? Yo ya cierro la computadora a tal hora, a lo mejor, si yo en la oficina me iba a las 7, bueno, a lo mejor hasta las 7 voy a estar disponible. Después ya es como si ya estuviera en mi casa, como si ya estuviera en el gimnasio, como si ya estuviera donde sea, ¿no? Entonces, pero es ser consciente y consistente y apegarte en un principio a eso, ¿no? Y hablarlo, o sea, los líderes tienen que hablarlo, y si los líderes no lo llevan a la mesa, yo creo que recursos humanos, hoy los colegas, espero que este foro llegue a ellos, tienen que llevar eso a la mesa, con los líderes, lo tienen que hacer entender, como parte de esas low hanging fruit que traen ahorita, ¿no? O sea, esta es una frutita que tienen aquí bajita, ¿verdad? Y no digo que sea fácil, pero pues realmente si buscan a sus líderes y dicen, a ver, señor, estoy teniendo estas quejas de la gente, o levanta una encuesta de pulso. A mucha gente no le gusta, a mí sí me gusta. Yo creo que escuchas mucho lo que de viva voz cómo está viviendo la gente. Tú haces un paretito y dices, bueno, esta es la incidencia mayor que está teniendo la gente. Oye, la gente está diciendo que está trabajando 24/7. Bueno, vamos a hacer un plan o un programa con los líderes para evitar eso. Trabajemos juntos, reunámonos, hagamos un plan, bajémoslo con la gente, midamos el impacto y seamos consistentes y respetemos los acuerdos, ¿sí?
Creo que Guillermo, por ahí va. decimos aquí que cada HR tiene una bola de cristal que ve el futuro. Nos gustaría que sacaras tu bola de cristal que yo sé que tienes por ahí y nos compartas, al menos en HR, no sé en lo demás. Nos compartas cómo visualizas el futuro de recursos humanos con la tecnología, con todo lo que viene, con blockchain, con todos estos cambios. ¿Qué visualizas? Es que recursos humanos, digo, ya está sucediendo, ¿no? O sea, ya están haciendo los COEs, los Centers of Expertise, ya las áreas transaccionales realmente se están yendo hacia sistemas o hacia áreas muy transaccionales como finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la función de recursos humanos va a llegar a ser la del consultor interno, ¿no? Yo creo que, digo, ya ha venido a ser, pero el ejecutivo de recursos humanos, y te digo, ahorita pensando en voz alta y un poco mis pensamientos desordenados, te lo voy a plantear así, ¿no? Hoy ya es, te puedo decir que en muy pocas empresas se le está dejando ser todavía a recursos humanos como ese consultor real, precisamente porque en muchas de las áreas todavía el área de recursos humanos es una área sumamente transaccional. Yo lo he vivido mucho más aquí en Estados Unidos. En México el recursos humanos y en Latinoamérica es más un todólogo, o sea, el recursos humanos es más, aquí hay uno para cada cosa, ¿no? Entonces eso, y más en las grandes organizaciones, la tendencia es a que deje de ser y están transicionando hacia HR Business Partners. Yo creo que la tendencia va por ahí. O sea, muchas de las cuestiones están solucionando con tickets los problemas transaccionales en un sistema y alguien te lo resuelve por un shared services. Pero el ejecutivo de recursos humanos generalista, yo creo que por ahí va también tu pregunta, o podría ir, el futuro del generalista tiene que ser, y yo creo que también está en el pasado, ¿no? Tiene que ser un ejecutivo de negocio que se meta al negocio, y creo que también lo hemos platicado desde hace 10 o más años, sí. ¿no? Es algo que no hace mucha gente. Es una persona, es un ejecutivo que entiende el negocio. O sea, tú cuando te metes a un negocio tienes que entender el negocio desde las entrañas, ¿no? Tienes que entender las ventas, tienes que entender las finanzas, evitar decir, oye, a mí no me hables de presupuestos porque yo solo soy el DRH, ¿no? Eso es lo peor que podemos decir, es lo que nos quita validez y es por lo que a veces a los de recursos humanos nos mandan a la esquina, ¿no? Entonces tenemos que entender, tenemos que prepararnos, tenemos que estar actualizados en todo y que realmente si yo me voy a trabajar como recursos humanos a una industria de manufactura, bueno, entender de manufactura, ir al piso, entender lo que está sucediendo para poder dar soluciones a lo que yo identifico en la organización, ¿no? Entonces, al final es eso. Recursos humanos es un gap, no es un gap, perdóname la palabra, es un ejecutivo que opera entre la línea donde se toman las decisiones de la organización y la línea donde se opera la organización. Entonces es una persona que escucha lo que está sucediendo como una especie de... Esto lo hacen mucho las organizaciones grandes, como un chief of staff, un jefe del staff, que realmente ayuda a coordinar. Es una posición horizontal en la organización, que ayuda a moverse entre todas las áreas, pero también horizontal, que ayuda a subir y bajar. Entonces, creo que el ejecutivo de recursos humanos se va a convertir en un conocedor del negocio, tiene que ser un conocedor del negocio, tiene que entender su negocio de pe a pa para poder ofrecer las mejores soluciones. Y a su vez, el ejecutivo de recursos humanos se va a convertir en un desarrollador de ejecutivos de recursos humanos en las líneas de liderazgo. O sea, cada líder tiene que ser un líder de talento, no cada líder de recursos humanos, cada líder de negocio. O sea, el gerente de finanzas, el gerente o el director, el vicepresidente o el supervisor tienen que tener en sí ciertas habilidades de talento, de evaluador, de un montón de cosas relacionadas con recursos humanos. Entonces, ¿para qué? Para que recursos humanos gestione y administre lo que esta persona está sacando y genere analíticos, genere un montón de cosas. Hoy empiezan otra vez las organizaciones, hoy empiezan las organizaciones
o de 3, 4 años para acá se empieza a poner de moda otra vez el tema de analíticos. De data driven. También son cosas que ya hemos operado desde hace mucho, Sí. pero regularmente los utilizan para medir muchas veces no lo correcto. O sea, muchas veces es analíticos por presentar números, lo clásico, pero tú realmente tienes que contar historias. Entonces, el ejecutivo de recursos humanos tiene que ser un storyteller de lo que está sucediendo en la organización. Entonces, ¿cómo vas a lograr contar esa historia? Con un montón de información. Entonces, tienes que hacerte un buen lector y generador de analíticos, desde hacerlos a mano hasta ya hacerlos muy bien y entender la estadística sobre eso, entender los gaps que existen versus las metas y trabajar en consecuencia, ¿no? Entonces, ya vas a saber cómo contar las historias, dejas de hacer que recursos humanos sea el chivo expiatorio para todo. Es que recursos humanos no me contrató, es que recursos humanos no me trajo, es que recursos humanos no me capacitó. Bueno, pues aquí tengo todas estas herramientas que me dicen que ya capacitamos, que ya aquí me dicen todas las herramientas que me dicen una historia, que ya hicimos A, B y C, que hemos traído, etcétera, ¿no? Entonces, hacia allá va, yo creo que hacia allá va, ¿no? Pero sí, yo creo que la responsabilidad de recursos humanos o el departamento de recursos humanos tiende a achicarse, tiende a hacerse yo creo que la tendencia va a ser hacer un puesto más estratégico en la organización. Lo demás se va a Centers of Expertise y a Shared Services, pero el que se queda ahí en presencia es el ente estratégico, especialista en negocio, que sabe cómo crear y contar historias, cómo crear analíticos y contar historias en la organización para ayudar a los líderes a mover la organización de la A a la Z, ¿no? Un real desarrollador organizacional. Que eso es lo que es un DOista, desde mi punto de vista. A lo mejor los grandes expertos DOistas me van a querer quemar vivo con lo que digo, pero para mí el desarrollo organizacional no está en otra cosa más que en entender a la organización, escuchar a la organización y actuar en consecuencia para ayudarlos a crecer, a moverse de un punto A a un punto B, a un punto C a un punto Z, ¿no? Totalmente. Me encantó tu bola de cristal. Sí. Guillermo, esta pregunta es un poquito más personal, porque tiene que ver con algo que no hacemos mucho, que es reconocernos. Me gustaría preguntarte, ¿qué te reconoces post pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia para ti que te reconoces y dices, wow, aprendí esto de mí? Ese es un truco. ¿De coaching? No. No, yo creo que me reconozco, mira, hicimos un team back, mi familia, mi esposa y yo, con mis hijas. Decidimos enfrentar la pandemia con valentía. Obviamente existía un miedo, acá estamos en Estados Unidos, como en todo el mundo había muchas oportunidades, afortunadamente las vacunas salieron y bla, pero independientemente de eso, el año pasado decidimos cambiar un poco nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, decidimos en lugar de asustarnos, en lugar de deprimirnos, cada cabeza es un mundo, hablo por mí y por mi familia, decidimos comer mejor, decidimos aprender cosas nuevas, decidimos hacer ejercicio para mantener nuestra mente creativa, decidimos estudiar más. Yo decidí hacer un par de certificaciones, decidimos enfocarnos en nuestras hijas, en su desarrollo, en crear un bonding. O sea, yo creé una conexión con mis hijas espectacular, que yo creo que el que no la aprovecha realmente le recomiendo que lo haga, porque con sus hijos, o con su esposo, con su esposa, con sus papás, lo que sea, con quien esté cerca, fue la gran oportunidad de volver a reconectar. ¿Qué? Porque nos pasábamos horas y horas y más de un día en la oficina, llegábamos cansados, de malas, etcétera. Hoy en lugar de deprimirme, y yo sé que hubo muchas bajas, mucha gente se nos fue, y todo, okay, es lo que es, y lo digo con respeto, pero es la gran oportunidad para reconectar, para estar ahí, para estar con la familia, para seguir viviendo, ¿no? Al final del día, eso fue lo que aprendimos, decir, bueno, tenemos que cuidarnos. Por eso, cuando empezaban a hablar de las comorbilidades, de a quién afectaba más o menos la enfermedad, etcétera, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Bueno, por ejemplo, digo, no es que yo fuera un tomador, pero dejé de tomar. Ya me tomaba un vinito de vez en cuando, pero ya no
ya no tan social como antes, y aparte no podía salir, ¿no? Pero nada, decidimos comer mucho mejor, decidimos hacer más ejercicio, te digo, estar con la familia, y eso que déjenme les presumo triatlonista ahora. Bueno, sí, tuve la oportunidad de contratar a un coach de triatlón profesional que me llevó. Yo de cero, siempre había hecho ejercicio de una u otra manera, pero no tan bien. Y con un coach pues, realmente me ayudó a cumplir ciertas metas. Hoy ya he hecho 4 triatlones en lo que va de abril del año pasado a ahora. Y pues eso aparte genera otras satisfacciones y es algo que he platicado que platiqué con mi coach precisamente. Hay proyectos ya en la mesa de varias organizaciones y de varios consultores. Este va a ser un tip gratis, ¿no? De trabajar con los líderes, y este es un plan interesante que también yo traigo en la cabeza, ¿no? Desde una manera holística, tanto mental, emocional, física. Wow. Y obviamente desde el punto de vista del trabajo, ¿no? O sea, un líder realmente tiene que realmente balancear su vida, ¿no? A veces tenemos una vida tan caótica que nos enfermamos y nos lleva a muchas cosas, ¿no? O sea, esto todavía está muy elevado, todavía hay que aterrizarlo, pero hay gente que ya está haciendo eso, ya está empezando a asesorar a líderes, y líderes ya se están dando cuenta de las bondades de empezar a hacer un poco más de ejercicio, de comer un poco mejor, están rindiendo mejor, están teniendo mejores resultados en la organización y están creciendo, ¿no? Pues, recursos humanos, yo creo que no debe ser la excepción, ¿no? De entrarle a esta cuestión, y ahora que bueno, estamos en casa, podemos hacer un poco más de cosas, si bien estamos conectados más tiempo, también tenemos el tiempo de me desconecto tantito y a lo mejor agarro las pesitas que tengo ahí y le doy un ratito, le doy 2 vueltas a mi casa o lo que quieran, ¿no? 2 vueltas al sillón, si nomás tengo un hacer al perro al menos. O hacer unos lagartijos, lo que sea, ¿no? Entonces cambiar un poco eso, y eso me va a oxigenar y me va a hacer las cosas, ¿no? Entonces esos fueron los cambios las cuestiones que se generaron personalmente en la pandemia, y los aprendizajes muchísimo, que tuve, ¿no? Muchísimo. La verdad, sí, no, te digo, no hay vida perfecta, pero yo creo que tú decides construir lo que tienes, ¿no? O sea, decides, y lo he platicado con muchísimos amigos. Yo tengo muchísimos amigos que quiero mucho y que han vivido con pavor el tema, que ni siquiera no salen ni a la puerta. Y tengo otros que dicen, ok, yo voy a agarrar mi carro, me voy a llevar a mis hijos al bosque más cercano, y vamos a caminar porque sabemos que esto no está en el aire, ¿no? Me aíslo, pero hago que mis hijos se oxigenen, o los llevo a una playa alejada, que caminen un poquito, lo que sea. Afortunadamente aquí donde vivimos nosotros, pues tenemos muchos parques alrededor que están aislados y nos permiten salir a caminar, a correr, a llevar a las niñas, a lo que sea, ¿no? Pero hay gente que decidió no hacer ni eso, ¿no? Y es muy respetable, pero yo creo que hay que ver para adelante, ¿no? Padre Guillermo, me encantó porque nos inspiras también al final por medio de lo que tú te reconoces. Y esta sesión fue maravillosa para mí, fue como una masterclass. Espero que para ustedes también. Me gustaría saber, Guillermo, dónde te pueden encontrar, si te quieren escribir, si quieren hacer contacto contigo, dónde poder localizarte. A través de LinkedIn. A través de LinkedIn me pueden mandar una invitación de LinkedIn o un email o un mensaje, Guillermo Melín, así es como estoy. Con mucho gusto ahí podemos platicar lo que se les ofrezca, asesorías, pláticas, coaching, sí, mentoring. No cobro caro. No, es cuestión de, no, es broma, pero es cuestión de abrir network. Yo creo que hace poco, y sin necesidad de hacer de esto una autopromoción, pero hace unos meses cuando empecé con la certificación ofrecí en LinkedIn a 10 personas, les ofrecí darles unas sesiones de coaching también para trabajar un poco en el tema de la pandemia y hacia dónde iban y cómo ayudarlos, ¿no? Muchas personas vinieron, trabajé con muchas personas, otras personas decidieron no seguir, o incluso creyeron que esto iba a ser diferente y pues ya no se hizo nada. Y bueno, así fue, pero el que quiera, él o la que quiera, con gusto que se ponga en contacto conmigo y platicamos, y con gusto vemos cómo abrimos el network.
Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por el espacio, por la masterclass, por esta sesión conmigo que duró mucho tiempo en hacerse realidad, pero valió la pena. No, con gusto, Giovanni. Es un gustazo siempre platicar contigo. Te tengo mucho aprecio. Eres una gran profesional. Tu carrera está despegando de una manera vertical, padrísima. Te felicito muchísimo, muchísimo. Te veo súper activa y súper creativa. Me encanta ver que creces y que eres feliz. Eso es lo principal, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Nuevamente les cedo el micrófono para un mensaje final a todos. Te platico que esta comunidad está enfocada en HR for HR. Claro, hay uno que otro que está interesado en hacer carrera o director general, pero me gustaría que les dieras un mensaje final. Pues un mensaje final para todos y yo creo que yéndonos al tema de liderazgo es tengan la confianza, ténganse la confianza de platicar con su gente, ¿no? Yo creo que la clave de esto para poder mover una organización y para lograr mover un departamento y para tener éxito individualmente y colectivamente es hablar y escuchar y preguntar a sus colaboradores. Yo creo que estar cerca, mientras más cerca estoy de mis colaboradores, más entiendo lo que está sucediendo en la organización y más puedo actuar en consecuencia, no dejar las cosas al final, ¿no? Entonces, mientras actúo más pronto se resuelven las situaciones, más pronto actúo, más pronto doy retroalimentación y la gente se enfoca, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave del buen líder, ¿no? El líder que escucha y el líder que pregunta en tiempo y forma. Perfecto, fue un cierre maravilloso. Otra vez, muchas gracias por el espacio, Guillermo. Esta es tu casa. Te queremos extender la invitación para aquí, para HR Power Up, que ahorita al final te voy a platicar. Gracias otra vez. Mi nombre es Giovanni Aceves y recuerda que el talento está en ti. Bye. Gracias, Giovanni.